Soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Bienvenido, bienvenida. En el episodio de hoy, que es el número 11 de la tercera temporada, vamos a hablar de cómo monetizar tu podcast y generar ingresos. Si eres un creador de contenido que ha estado trabajando duro para producir contenido de calidad, es hora de que consideres cómo puedes obtener beneficios económicos por ello, ¿verdad? El podcast es un formato estupendo para conseguirlo. En este episodio, que no va a ser muy largo, te mostraré algunas estrategias para monetizar tu podcast. Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast más entretenido, irreverente e inspirador que puedas encontrar. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast diferente, conecta tus auriculares y prepárate para un nuevo episodio del podcast definitivo. Entrevistas, ficciones, actualidad y todas las locuras del día a día de un podcaster contadas desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Por tener un podcast, entonces tienes Podcastinitis. ¿Cómo me gusta tener un podcast? ¿Cómo me gusta grabar? Te voy a contar un secreto. Este es el sexto podcast consecutivo, el sexto capítulo consecutivo que grabo hoy. Digo, para aquellos que dicen, es que me tengo que poner todas las semanas o todos los días. No, yo dedico un día al mes para grabar todos los podcasts y hoy voy a grabar, son 17 podcasts, ¿verdad? Que, oye, que se dicen pronto, ¿no? Tengo las escaletas y los guiones hechos desde hace una semana. Agendé hoy un día tranquilo por la tarde, a partir de las 7 de la tarde, para poder grabar. Y bueno, ¿por qué? Pues porque creo que es interesante hablarte de podcast, hablarte de podcasting, hablarte de este formato en audio que hace 20 años no conocía ni Dios, ¿vale? O no era utilizado. Yo comencé hace unos 13 años con mis primeros podcasts y trabajando todo el mundo del marketing como consultor de marketing. Un día decidí especializarme en podcasting y desde entonces tengo un podcast que habla de podcast y que ayuda a personas como tú a lanzarlo, a mejorarlo, y hoy vamos a hablar de monetizarlo. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar en primer lugar de los patrocinios, ¿vale? El patrocinio es algo que podemos utilizar para monetizar el podcast. Es una de las formas más comunes de monetizar un podcast. Los patrocinios son acuerdos en los que una empresa o marca paga para que su anuncio aparezca en tu podcast. Así de sencillo. Para eso tienes que tener, te digo yo, más de 50.000 escuchas por capítulo. O sea, si tienes un podcast que escucha tú y tu mamá, tienes mucho trabajo por delante para conseguir un patrocinio. Puedes tener muchas menos escuchas de esas 50.000, pero ser un podcast muy de nicho o ser un influencer o que seas alguien muy relevante, que estés empezando con un podcast y que alguien, pues, de alguna forma quiera, pues, oye, apoyarte, ¿no? Que diga, mira, yo quiero apoyar desde el principio para que nadie se meta en este podcast, voy a empezar yo con este profesional, ¿no? Lo primero que debes hacer es conocer a tu audiencia y su perfil demográfico. Esto te ayudará mucho a saber qué tipo de productos o servicios podrían ser de tu interés. Si a ti te escuchan niños porque te dedicas al tema de la psicología infantil, no creo que una plataforma de hosting web te quiera patrocinar, ¿no? Pero a lo mejor sí, muchas empresas que entre sus clientes potenciales están las mamás y los papás o los niños incluso, ¿no? Porque el podcast es un formato que cada vez escuchan personitas con menos edad, ¿verdad? Una vez que tengas esta información, puedes comenzar a buscar, como te digo, patrocinadores para tu podcast. Los patrocinadores pueden ser empresas o marcas que quieran llegar a esa audiencia y que están dispuestas a pagar por publicidad en tu podcast. Puedes encontrar patrocinadores a través de agencias de publicidad, redes de anuncios, de podcast o mediante la creación de relaciones con empresas relevantes, ¿no? Oye, mira, mandas un email, llamas por teléfono. Oye, yo me dedico a esto, tengo un podcast, tal y cual, me dirijo a la misma audiencia que tú tienes como buyer persona, por ejemplo, y creo que podría ser interesante que estableciéramos, oye, una sinergia, una colaboración, ¿verdad? Puedes encontrar también patrocinadores a través de agencias de publicidad, redes de anuncios, de podcast o mediante la creación de relaciones con empresas relevantes, como te digo. Es muy interesante asegurarte de que los patrocinios, como te digo, se ajusten a la audiencia.
¿no? Porque primero, a ver, si no se ajusta a la audiencia, no lo vas a conseguir. O sea, con lo cual, todo el trabajo de prospección previo que hagas, pues bueno, pues va a ser para nada, ¿no? Y además vas a acabar perdiendo credibilidad incluso para tus pequeñas audiencias, ¿no? Hay plataformas que te proponen patrocinios. O sea, dentro de la plataforma tienes tu podcast y tú eres, digamos, o sea, puedes ser un ofertante o un demandante de patrocinio, ¿no? Y en función de lo que seas, pues puedes recibir ofertas de patrocinios. Luego tienes, por otra parte, membresías y suscripciones. Otra forma de monetizar tu podcast es creando esta fórmula, ¿no? Para tus oyentes. Puedes ofrecer a tus oyentes acceso exclusivo a contenido adicional. O sea, tú tienes un podcast público y luego tienes un podcast privado, ¿no? Y por ese podcast privado, pues pagan, ¿no? Oye, no tienen por qué pagar 20 euros o 30 o 10, sino, oye, mira, si tienes, por ejemplo, 500 personas que estuvieran dispuestas a pagar 2 euros al mes por escuchar tu podcast, pues chico, pues ahí tienes 1.000 euros, ¿vale? No te digo nada más, ¿verdad? Evidentemente, para cobrar por un contenido tuyo, vas a tener que currártelo un poco y ser pues un generador de contenidos que cada capítulo en sí sea un valor, aporte un valor y sea realmente un diferencial y algo por lo que la gente pagaría. Esto es algo que tienes que tener en cuenta, ¿vale? También puedes ofrecer beneficios adicionales a tus miembros, como acceso a un grupo exclusivo en redes sociales, ¿verdad? O eventos en vivo, ¿no? O sea, imagínate que tienes un podcast y dices, bueno, pues yo voy a hacer ahora un webinar y pues ese webinar que va a ser, pues, oye, si yo me dedico a un tema específico y la gente me escucha y tengo pues 15.000, 20.000 seguidores, oyentes, pues voy a proponerles hacer un webinar que van o un workshop, por ejemplo, en el que vamos a profundizar mucho más, en el que van a tener una información mucho más concreta, mucho más específica, mucho más validada, vamos, profesional, lo que tú guardas, ¿verdad?, para los tuyos, ¿no? Y esta es una forma que puedes también monetizarlo, ¿no? Mediante esa suscripción, ¿no? Más cosas, venta de productos. Puedes vender productos dentro de tu podcast. No digo que, o sea, puedes promocionar la venta del producto dentro de tu podcast, ¿no? La venta de productos es otra forma de monetizar el podcast. Puede ser tu producto o puede ser el de otro. Si es el de otro, evidentemente, es un patrocinio, ¿no? Puedes vender productos relacionados con tu podcast, como libros electrónicos, cursos en línea, lo que te decía, webinars, workshops, consultorías personalizadas. También puedes utilizar tu podcast para promocionar productos afiliados, ¿no? Gente que te diga, mira, yo te doy un 5% de toda la gente que me entre directamente por un enlace que te voy a dar y que tú vas a poner pues en las notas de tu programa, por ejemplo, ¿no? Esta sería una opción, ¿no? El marketing de afiliados es algo que funciona muchísimo, 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 y es algo que tienes que tener en cuenta. Es importante recordar que los productos que ofrezcas deben ser relevantes y útiles para tu audiencia, ¿vale? Y cuidado con lo que ofreces, porque se supone que lo que ofreces es lo que tú gastarías, ¿eh? Así que cuidado con ofrecer algo que por mucho dinero que te paguen, no vaya un poco con tu flow. Eventos en vivo, como te digo, los eventos en vivo son otra forma efectiva de monetizar tu podcast. Puedes organizar eventos presenciales o virtuales, como talleres, conferencias o meet and greets, por ejemplo, ¿no? Los eventos en vivo pueden ser una forma muy interesante de conectar con tu audiencia, de darles algo más, porque mucha gente que dirá, me encanta este tío, lo escucho todas las semanas, cada 2 días, buah, y es que me como todo lo que saca, un ebook, un curso, un evento en vivo, quiero ir, quiero conocerlo, quiero traspasar, ¿no? el auricular y su micrófono y poder hablar con él, ¿no? Es interesantísimo, además así pues tendrás, apóstoles de tu marca. Y finalmente, otra forma de monetizar tu podcast es a través del crowdfunding, ¿no? Los sitios de crowdfunding como Patreon o como Kickstarter permiten a los oyentes apoyar financieramente a los creadores de contenido que admiran. Puedes ofrecer a tus oyentes incentivos para contribuir, como acceso anticipado a contenido, productos exclusivos o menciones en el podcast. Es importante recordar que el crowdfunding es una forma de monetización que se basa en la lealtad de tus oyentes, por lo que debes asegurarte de promocionar un valor real y ser muy transparente sobre cómo se utiliza ese dinero que al final estás tú recaudando, ¿no? Hay muchas plataformas que también te permiten esta entrada
económica a través del crowdfunding. Evox fue de los primeros que la tuvo, ¿no? Y luego hay otras plataformas, pues como Captivate, por ejemplo, que también hace un par de meses que la incluyó y me parece estupenda idea. No es, evidentemente para ofrecérselo a todos, pero oye, chicos, si quieres más, pues aquí tienes 2 tazas, ¿no? ¿Es el podcast un formato digital interesante para generar ingresos? Pues claro que sí. El podcast es un formato digital novedoso, es un formato digital friendly, no intrusivo, pero como cualquier otro medio tiene sus pros y sus contras, ¿vale? ¿Te gustaría saberlos? Pues mira, pues te los cuento. Vamos a ver, los pros que tiene el podcast como formato digital para generar ingresos. La audiencia leal, ¿vale? Los oyentes de podcast son conocidos por ser muy leales. Esto significa que si construyes una audiencia sólida y comprometida, es más probable que estén dispuestos a apoyar tu podcast y las iniciativas que puedas ofrecer para monetizarlo. Por otro lado, la flexibilidad. El podcasting, pues oye, ofrece mucha flexibilidad en cuanto al tipo de contenido que puedes crear y a la forma en que puedes monetizarlo. Puedes utilizar diferentes estrategias como publicidad, donaciones, todo lo que te he dicho, ¿no? Entonces, está muy abierto, ¿no? No solamente tienes una fórmula de monetización, sino muchas. El alcance global, querida. Al igual que otros formatos digitales, el podcasting te permite llegar a una audiencia global. Esto significa que puedes monetizar tu contenido en cualquier parte del mundo, siempre y cuando tengas una audiencia allí. Y, bueno, evidentemente luego está el hándicap del idioma y todo esto, ¿no? Luego el bajo costo. En comparación con otros medios tradicionales como la radio o la televisión, el podcasting es relativamente económico. Puedes crear y producir un podcast con un presupuesto limitado, ¿vale? Y al final lo que vas a pedir por esas colaboraciones, pues tampoco va a ser mucho, porque lo que está dando, pues, oye, pues son en un momento dado píldoras de audio, por otro lado un podcast, digamos, privado y bueno, y luego, oye, pues una escalera de productos que pueden empezar, pues como te digo, desde un pequeño curso o un pequeño descargable, ¿no? Hasta una mentoría que puede durar meses, ¿verdad? ¿Y los contras? Pues mira, los contras, la competencia. El podcasting ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años y hay una gran cantidad de podcasts disponibles en la actualidad. Por lo tanto, la competencia es alta y es posible que tengas que hacer un esfuerzo adicional para destacar en un mercado bastante saturado. Por otro lado, la dificultad para monetizar. Aunque hay muchas estrategias para monetizar, como te he dicho, no todas funcionan para todos los creadores de contenido. Unas funcionan para unos y otras funcionan para otros. Es posible que tengas que experimentar y probar diferentes enfoques para encontrar el que mejor funcione para tu audiencia. Y bueno, el tema de la producción también es un contra, ¿no? Porque aunque el podcasting es relativamente económico en comparación con otros medios, la producción puede ser un desafío. La producción de contenido de alta calidad requiere tiempo, esfuerzo y recursos, lo que puede ser un obstáculo para algunos creadores de contenido. Por eso te aconsejo que inviertas esfuerzo, esfuerzo personal, esfuerzo de tiempo, esfuerzo económico en la grabación, para luego no tener que editar muchísimo, ¿verdad? Al final vas a tener que invertir, ¿no? Si quieres un podcast en Anchor grabándolo con el móvil, pues tendrás, como yo digo, lo que te mereces. Y finalmente, el retorno de la inversión. Aunque es posible generar ingresos con un podcast, no todos los creadores de contenido, no todos los podcasters logran obtener un retorno de la inversión significativo. Es importante tener en cuenta que los ingresos pueden ser bajos en los primeros meses o incluso años, ¿eh? Y es posible que tengas que invertir tiempo y recursos antes de ver resultados tangibles. En conclusión, el podcasting es una forma digital interesante para generar ingresos, pero como cualquier otro medio tiene sus pros y sus contras. Si estás interesado en monetizar tu podcast, es importante que investigues y experimentes diferentes estrategias para encontrar la que mejor se adapte a tu audiencia y a tu contenido. Y contenido para promocionar tu podcast vas a conseguirlo en santosgarrido.com, mi web, donde vas a encontrar todo lo necesario para que lances por ti mismo tu canal o para que incluso lo mejores, ¿vale? Tengo descargables, tengo muchísimos recursos,
cientos de posts, de artículos, de audios, de podcast, donde te lo explico. Es que te hablo de absolutamente de todo lo que puedas necesitar tú o alguien que tú conozcas que esté interesado en mejorar o lanzar su podcast. Ya sabes, santosgarrido.com es la web que te espera para dar un salto en el mundo del audio digital, del audio media. LinkedIn también puedes encontrarme. Y nada, te espero en el próximo capítulo, que será el capítulo 11. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis.